5. La rutina. El día se iniciaba a las 6 de la mañana cuando los terroristas pasaban lista entre ellos en la primera planta y posteriormente iniciaban su entrenamiento físico con sus himnos y cantos emerretistas. Al concluir siempre terminaban con las siguientes palabras: a 80 días, según el tiempo transcurrido, de la toma de la residencia del embajador del Japón, aquí nadie se rinde, carajo. Patria o muerte, venceremos. Este entrenamiento lo realizaban durante una hora aproximadamente. Seguidamente los terroristas procedían a tomar su desayuno. Nosotros recién podíamos iniciar nuestras actividades después que nuestros captores concluían con su entrenamiento. Antes de sus cantos y entrenamientos no era posible hacerlo porque lo teníamos prohibido. A las 7 de la mañana, después de ubicar nuestras colchonetas en un sector de la habitación y ponernos la ropa adecuada, nos dirigíamos en pequeños grupos a los servicios higiénicos para realizar nuestro aseo personal y nuestras necesidades fisiológicas. Los rehenes en su mayoría realizábamos diferentes tipos de ejercicios de forma descentralizada. Unos lo hacían en forma individual y otros por grupos constituidos. En mi caso, como el de otros, iniciaba el entrenamiento antes de desayunar y con pequeños ejercicios de estiramiento. Nuestro grupo estaba conformado por el comandante de la Marina, Carlos Dalorto, los coroneles de la policía, Jaime Valencia y Jorge Negrete, así como el coronel de la Fuerza Aérea, Julio Rivera. En algunas oportunidades se unían a nosotros el doctor Hugo Sibina y Carlos Justi. En algunas oportunidades se unían a nosotros el doctor Hugo Sibina y Carlos Justi y también otros rehenes más. El ejercicio comprendía de trotes en el pasadizo de la segunda planta, que tenía un área de 40 metros aproximadamente. Este trote lo realizábamos durante 30 minutos. Posteriormente hacíamos ejercicios básicos como abdominales y planchas con la finalidad de estar bien físicamente y apto para cualquier situación que pudiera presentarse. Otro grupo de rehenes que bordeaban entre los 50 y 60 años iniciaban sus ejercicios a partir de las 10 de la mañana. Este grupo estaba constituido por rehenes de la habitación donde se alojaban las principales autoridades. Ellos realizaban largas caminatas a lo largo de la segunda planta con una duración aproximada de 40 minutos. Otros rehenes realizaban sus ejercicios en diferentes horarios, pero la mayoría los hacía en horas de la mañana, excepto dos japoneses que se ejercitaban bajando y subiendo las escaleras a partir de las 2:30 de la tarde por un espacio de 30 minutos. Había rehenes que preferían escuchar las noticias a través de la radio que había en cada habitación, como era el caso del embajador de Bolivia, Jorge Gumucio, quien todos los días vivía pendiente de las noticias. El diplomático, después de escucharlas, se dirigía a nuestra habitación y nos ponía al tanto del acontecer nacional, sobre todo referente a la toma de rehenes. En una oportunidad, cuando estábamos conversando en la habitación, el doctor Dante Córdoba nos sugirió que era necesario organizarnos por parejas para el mantenimiento de nuestra habitación, así como para el de los servicios higiénicos, de tal manera que éste se realice por turnos diariamente. Ese mismo día nos organizó en 7 parejas y confeccionó el rol diario de mantenimiento, el mismo que fue pegado en la puerta de ingreso de nuestro baño. Este mantenimiento fue cumplido por cada uno de nosotros hasta el día que fuimos liberados. Para confeccionar este programa de mantenimiento, el doctor Córdoba tenía una proyección de fecha probable de liberación.
Recuerdo que su primera fecha la proyectó para el día 15 de febrero. Sin embargo, cuando se aproximaba el día y no se visualizaba ninguna solución, volví a confeccionar un nuevo rol, que fue fijado para Semana Santa. Así iban pasando los días y siempre nos tenía una sorpresa, sobre todo cuando veíamos pegado en la puerta del baño un nuevo rol de mantenimiento con una nueva fecha probable de liberación. En varias oportunidades le reclamábamos al doctor Córdoba por qué había confeccionado un nuevo rol si aún faltaban días para que concluyera el vigente. Él siempre con bromas y con una sonrisa en el rostro sustentaba afanosamente su nueva fecha probable de liberación, la que era rechazada inicialmente por nosotros. Días después comprendíamos que no estaba del todo equivocado, en especial cuando notábamos que las conversaciones no tenían vías de solución. En mi caso, mi pareja de mantenimiento era el general de la Fuerza Aérea Orlando de Negri, una persona correcta y responsable que pese a tener un grado mayor no evadía tal responsabilidad. El mantenimiento de nuestra habitación consistía en barrer y trapear todo el ambiente con desinfectante que era traído por la Cruz Roja. Con respecto a los servicios higiénicos, la tarea comprendía en refregar las mayólicas y el lavadero para evitar que los hongos se formaran después de asearnos. La parte más complicada de la tarea comprendía el mantenimiento de los baños portátiles que empleábamos diariamente. Esto debido a los olores nauseabundos que desprendía, sobre todo por los gases químicos que ocasionaban irritación a la vista. Teníamos que protegernos con un pañuelo para no aspirar los gases aparte. Teníamos que protegernos con un pañuelo para no aspirar los gases. Aparte, el olor que desprendía se impregnaba fácilmente en nuestra vestimenta. Hubo casos en los que se podía percibir a través del olfato quién había ocupado el baño, pues el olor era tan fuerte que era fácil detectarlo. Así hubo días en el que me desvestía completamente para poder ocupar el baño. Otros rehenes hacían lo mismo. Estos baños portátiles eran reemplazados cada 2 o 3 días, dependiendo de la capacidad de volumen empleado. Cuando estos se encontraban llenos, el grupo a quien le correspondía realizar el mantenimiento tenía que sellarlos con cinta de embalaje y transportarlos a la primera planta, previa autorización de los embratistas. Mantener los ambientes de la habitación y los baños en buenas condiciones higiénicas nos garantizaba evitar cualquier tipo de epidemias o problemas epidérmicos. O problemas, cualquier tipo de epidemias o problemas epidérmicos que afectaran nuestra salud. Más aún tomando en cuenta de que el piso de nuestra habitación estaba cubierto con tapiz y en ese dormíamos, ingeríamos nuestros alimentos y estábamos en contacto permanente. De esta forma, diariamente nos exponíamos a microbios y roedores, en particular cuando descansábamos. En particular cuando descansábamos en horas de la noche. De igual manera, el resto de las habitaciones se organizó por grupos de parejas de mantenimiento. De igual manera, el resto de las habitaciones se organizó por grupos o parejas de mantenimiento para que las habitaciones y servicios higiénicos se mantuvieran en buenas condiciones. De no habernos organizado por habitaciones para las tareas de mantenimiento, seguramente hubiéramos contraído problemas respiratorios, así como enfermedades a la piel. Después de terminar con el mantenimiento de acuerdo al rol, uno se aseaba en forma limitada por el mismo problema que teníamos con el agua, que era escasa. Para realizarlo teníamos un balde con agua, además contábamos con una pequeña jarra que servía para echarnos el agua directamente al cuerpo. Este sistema de baño me traía recuerdos de algunas guarniciones alejadas de la ciudad de Lima, lugares donde me tocó servir como oficial en mis primeros años, como la guarnición de Corrales en Tumbes en el año 1978, la de Catacatas en Hilo entre 1979 y 1980 y otros lugares donde no se contaba con el sistema de agua.
Seguidamente, después de ponernos la ropa adecuada para el día, recién procedíamos a desayunar según lo que nos abastecían los representantes de la Cruz Roja el día anterior. Normalmente consistía en tomar una taza de café y galletas con mantequilla o mermelada. Después de las 10 de la mañana, cada uno buscaba realizar alguna actividad. Uno de los, uno de los mecanismos de distracción fue la lectura de libros, que eran enviados por nuestros familiares, así como por algunas embajadas. En una oportunidad, la Embajada de Bélgica nos envió una colección de revistas cómicas de Asterix, bastante vistosas por sus historias y colores fuertes que llamaban a su lectura. En forma paralela, otros se organizaban por grupos con la finalidad de jugar diferentes juegos de mesa, como naipes, ajedrez, ludo, entre otros. Las horas pasaban y rotábamos de forma indistinta en la variedad de los juegos que había. Era una distracción que por momentos nos alejaba de la situación crítica en la que nos hallábamos. Con el correr de los días, los representantes de la Cruz Roja nos apoyarían con otros juegos y entretenimientos como dominó, cubos mágicos y diarios deportivos. Se exceptuaban los diarios del acontecer nacional como La República, El Comercio, El Sol, entre otros, ya que estaban prohibidos por los terroristas. Recuerdo que durante los primeros 2 meses en cautiverio hubo resistencia de uno de los rehenes de nuestra habitación para participar en el juego de ludo. Me refiero a nuestro querido amigo, el doctor, el doctor Córdoba. Siempre que me veía participar en este juego, conformado por 4 personas, en forma de broma me decía, mi estimado comandante de nuestro glorioso, mi estimado comandante de nuestro glorioso ejército, ¿qué diría su comandante general Nicolás de Bari Hermosa si lo viera jugando ludo? ¡Qué vergüenza! En esos instantes todos reíamos por la forma como lo comentaba. En una oportunidad, cuando ya estábamos bordeando los 2 meses y medio en cautiverio, queríamos jugar ludo. Queríamos jugar ludo y solo habían 3 rehenes disponibles. Nos faltaba uno para completar e iniciar el juego. El doctor Córdoba estaba parado cerca de la ventana observando el exterior y lo invitamos para que participara. Inicialmente se negó a hacerlo, pero ante nuestra insistencia finalmente accedió a participar de este. Una vez que le tocó lanzar los dados, su participación fue bastante jocosa por la manera como los arrojaba. A partir de ese momento, el doctor Córdoba fue el más entusiasta y asiduo del ludo. Y ni qué hablar de los naipes, se las sabía todas. Su famosa frase era lo compro. Otra de sus típicas expresiones cuando requería algo para que le alcanzaran era tú que estás por ahí. Algunos rehenes preferían analizar la situación de la toma de rehenes. Otros tocaban la guitarra que había sido traída por la Cruz Roja. Los rehenes japoneses preferían participar de un juego llamado Mahjong y lo hacían desde las primeras horas de la mañana hasta cuando se iban a descansar. Otro juego que los nipones disfrutaban era Otelo, que consistía en el intercambio de fichas sobre un tablero. Algo mucho mejor que el juego de damas. Este juego despertó el interés de la mayoría de nosotros. Con el transcurso de los días, los rehenes nos organizamos por grupo para recibir clases de idiomas. Así, las clases de francés estaban a cargo del general de la policía, Carlos Domínguez. Así, las clases de francés estaban a cargo del general de la policía, Carlos Domínguez. Por su parte, el congresista Samuel Matsuda impartía las clases de japonés y el congresista Eduardo Pando se encargaba de dar las clases de español a los japoneses. Algunos terroristas participaron en estas clases como Serpa Cartolini, quien fue parte de las clases de francés. Con seguridad, su interés por aprender
este idioma se debía a que sus hijos radicaban en Francia. Así también el terrorista que todavía rengueaba de la prensa, Tito, participaba de las clases de japonés. Nunca llegué a formar parte de ninguna de estas clases. Prefería recorrer los diferentes ambientes en búsqueda de información. La labor de inteligencia la labor de inteligencia era indispensable y de alguna forma también me ayudaba a mantenerme con ánimo y fe. Habían otros rehenes que tampoco participaban de las clases. Uno de ellos era el almirante Giampietri. Siempre lo veía caminar por los pasadizos de la segunda planta. En esa misma situación estaban el general de la Fuerza Aérea Orlando de Negri, así como los coroneles Marco Miyashiro, Alberto Heredia, entre otros. La Cruz Roja, en forma interdiaria y en las horas de la mañana a partir de las 11, abastecía de agua a la residencia a través de un camión cisterna, el mismo que surtía a los tanques ubicados en la primera planta y a una tina que había en el baño de nuestras habitaciones. Este sistema de abastecimiento permitió aliviar ligeramente los problemas de aseo personal y de mantenimiento. Sin embargo, era insuficiente, lo que nos obligaba muchas veces a transportar bidones con agua desde la primera planta hacia la segunda para satisfacer nuestras necesidades básicas. El personal de la Cruz Roja se encargó de realizar los abastecimientos indispensables para los rehenes durante la toma de la residencia del embajador del Japón. A partir de las 12 del mediodía, los representantes de la Cruz Roja se apersonaban por los portones de acceso a la residencia, portando en pequeñas carretillas los alimentos, las bebidas y otros requerimientos necesarios, como velas, material de limpieza, útiles de aseo, entre otros. Una vez que los alimentos y las bebidas ingresaban, estos eran distribuidos a las habitaciones. Por cada habitación había un representante llamado el logístico, derivado de logística, que está referido al conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o servicio, especialmente en cuanto a la distribución. Logístico. Nosotros designamos para este papel al comandante Heredia, quien se encargó de coordinar nuestras necesidades y recepcionar los alimentos y bebidas para posteriormente distribuirlos a cada rehén. Para la distribución de la cena se seguía el mismo procedimiento, pero con la salvedad de que además a esa hora traían los termos y galletas para el desayuno del siguiente día. Cuando la Cruz Roja fue autorizada por los terroristas para ingresar los alimentos no disponibles del mobiliario, cuando la Cruz Roja fue autorizada por los terroristas para ingresar los alimentos no disponibles de mobiliario en nuestras habitaciones, por lo que cuando la Cruz Roja fue autorizada por los terroristas para ingresar los alimentos, no disponíamos de mobiliario en nuestras habitaciones, por lo que nos ingeniamos de alguna forma para sentirnos cómodos. Esto me hacía recordar la vida militar cuando salía de marcha de campaña y tenía que conformarme con buscar algún lugar en el campo que me diera cierta comodidad para ingerir mis alimentos. En la residencia los terroristas habían tomado la mayor parte del mobiliario de las habitaciones para bloquear los lugares de acceso a las fuerzas del orden. Aquello nos impedía contar con algunos muebles, a excepción de un pequeño sillón, un escritorio y una cómoda, que era lo único que disponíamos. Inicialmente ingeríamos nuestros alimentos sentados sobre el piso. Cada uno buscaba su propio sector dentro de la habitación donde se sintiera cómodo. Con el transcurso de los días nos abastecimos de cajas de cartón, las cuales correspondían a las galletas que habían sido entregadas por los representantes de la Cruz Roja. Esto nos permitió juntar varias cajas y armar una mesa. Una vez lista la mesa, la colocábamos en el centro de la habitación y a la hora de
ingerir nuestros alimentos poníamos una sábana como si fuera un mantel. En los siguientes días las cajas de plástico de gaseosas serían empleadas como bancos. Esto nos permitió compartir nuestros alimentos de forma centralizada y estar más integrados como una familia. Esta idea fue imitada por el resto de habitaciones, lo que creó un mejor ambiente entre los rehenes de cada una de ellas. Cuando notábamos que algún rehén, en particular alguien de nuestra habitación, se quería quebrar ante el estrés o el temor de perder la vida, estábamos ahí para apoyarlo. Tratábamos de transmitirle confianza y le decíamos con una palmada en el hombro, que la crisis en la residencia se resolvería por la vía pacífica. Todo se solucionará y pronto regresaremos a casa, expresábamos. Había momentos en que nos gastábamos bromas dentro de la habitación con la finalidad de desestresarnos, pero siempre guardando el respeto entre nosotros. Después de algunas semanas en cautiverio y cuando los representantes de la Cruz Roja iniciaron su apoyo con alimentos, los terroristas empezaron a desconfiar. Temían que los alimentos que llegaban a la residencia podían contener alguna sustancia especial para dormirlos o doparlos. Como medida de seguridad, Serpa Cartolini dispuso que los rehenes ingiriésemos primero los alimentos, luego de 30 minutos recién lo harían los subversivos. Así pasaron los días y ante la seguridad y confianza de que no existían sustancias extrañas, nuestros captores serían los primeros en alimentarse sin pensarlo dos veces. Algunos de los terroristas comían doble ración, tan es así que Serpa, con el transcurso de los meses, duplicó su volumen de peso. Esto era claramente visible por la gordura que presentaba en comparación con los primeros días de la toma de la residencia. En una oportunidad, cuando estábamos los 14 rehenes de la habitación sentados alrededor de la mesa listos para almorzar, el general de Negri, gran devoto de la religión católica, nos exhortó que, a pesar de la situación crítica y complicada que vivíamos, era bueno agradecer a Dios por darnos salud y proteger a nuestros seres queridos. Sugirió que la oración de agradecimiento debería darse en forma rotativa, de tal forma que al día siguiente, antes del almuerzo, le correspondiera la oración al que se ubicara a su lado derecho. Al siguiente día, llegada la hora del almuerzo, nos ubicamos cada uno alrededor de la mesa. Sentados sobre nuestros bancos, el comandante Dalorto se ubicaba a la derecha de Negri. Cuando éste fue señalado para que inicie la oración, solo atinó a mirarnos medio asustado. Ante la continua presión y mirada de los presentes, se limitó a decir únicamente y en voz baja: paso, lo que significaba el turno para el rehén que se ubicaba a su lado derecho. Sin embargo, la palabra paso se repitió en varias oportunidades hasta tocarle nuevamente el turno a De Negri, quien sin titubear expresó nuevamente la oración de agradecimiento. A partir de ese día, hasta el día de la operación de rescate, nuestro general De Negri sería el único rehén en la habitación encargado de la oración. Uno de los integrantes de nuestra habitación era el coronel de la policía Jorge Villacorta. Este buen amigo se caracterizaba por conciliar el sueño fácilmente. Tenía siempre la costumbre de hacer su siesta después del almuerzo. Para ello tendía su colchoneta sobre el piso y procedía a semidesvestirse. Luego, en menos de 2 minutos, se quedaba profundamente dormido. En una oportunidad le gastamos una broma mientras hacía su siesta. Cuando dormía profundamente, como solía hacerlo, aprovechamos para cubrir totalmente todo su cuerpo, incluso su rostro, con hojas de periódico. Parecía un cadáver. En ese momento en que todos nos reíamos por la broma, se hizo presente uno de nuestros captores, el Loco 22. Al ingresar el terrorista, le comentamos que un rehén había fallecido y que por ese motivo lo habíamos cubierto con periódicos. Sorprendido y asustado por la noticia, el subversivo se retiró con la finalidad de dar cuenta a Serpa Cartolini. Cuando bajaba las escaleras apresuradamente con dirección a la primera planta, salimos a la puerta de la habitación para decirle que era una broma. El emerretista regresó a nuestra habitación y comenzó a retirar las hojas de periódico que cubría el cuerpo de Villacorta para confirmarlo. Inmediatamente despertó el coronel, quien se quedó sorprendido y confuso por no saber lo que estaba ocurriendo. Los presentes nos reímos por la broma realizada. Parado en la habitación y sintiéndose algo tonto, el Loco 22
se retiró amargo, no sin antes murmurar algunas palabras de insulto contra nosotros. Las actividades que realizábamos en horas de la tarde concluían aproximadamente a las 5 de la tarde, hora en que se escuchaba un ruido que venía del exterior. Eran los alimentos transportados en carretillas por los representantes de la Cruz Roja. En ella traían las cenas y los termos que serían empleados para el desayuno del día siguiente. El ruido de las carretillas a esa hora significaba que el día estaba por finalizar. Solo nos quedaba esperar que éste termine para iniciar un nuevo día y abrigar otra vez la esperanza de recuperar nuestra libertad. Una vez distribuida la cena y los termos por los representantes de la Cruz Roja, estos se retiraban de la residencia y regresaban el día siguiente. En forma simultánea con la distribución, íbamos armando la mesa para la cena. Esos eran los momentos donde aprovechábamos los 14 rehenes en la habitación para intercambiar ideas y conversar sobre algunos temas de interés. A medida que terminábamos, procedíamos a retirarnos de la mesa y a botar los desperdicios dentro de una bolsa de plástico. Siempre uno de los finalistas en terminar sus alimentos era el doctor Dante Córdoba, quizás por el motivo de que los militares y los policías teníamos la costumbre de comer en forma rápida debido a nuestra propia formación. Nuestro amigo Córdoba, una vez que terminaba, replegaba la mesa, lo que hacía lucir nuevamente a la habitación casi vacía como normalmente estaba. Después de 30 minutos, gran parte de los rehenes salíamos de nuestra habitación. Nos concentrábamos en el pasadizo central como si este espacio fuera una calle transitada. De hecho, se formaban pequeños grupos de forma indistinta para conversar. Otros procedíamos a realizar una caminata por el pasadizo de la segunda planta, a la que llamábamos el tren de la noche. Recuerdo que nuestro grupo estaba integrado por el general Arturo López Pardo, el comandante Carlos Dalorto, los coroneles Jaime Valencia, Jorge Negrete y Jorge Villacorta, así como el que escribe estas líneas. En algunas oportunidades participaba el doctor Hugo Sibina. Como iniciábamos la caminata a la voz del general López Pardo, entonábamos el himno a los gigantes del Cenepa. Esta caminata tenía una duración aproximada de 30 minutos. Era fortificante, levantaba la moral y el ejercicio era bueno para nuestra digestión. Una vez concluida, algunos procedíamos a replegarnos a nuestra habitación para buscar grupo y jugar una partida de naipes o ludo. Otros en algunas ocasiones tocaban guitarra y cantaban, como lo hacían el trío de guitarristas y compañeros de habitación de Negri, Garrido y Córdoba, los que a través de su música variada nos traían a la memoria momentos agradables vividos en los años 80. Ellos cantaban canciones románticas y valses criollos, los mismos que eran acompañados en coro por varios de los rehenes presentes. Llegada a casi las 9 de la noche, tenía la costumbre de acercarme a la imagen del Señor de los Milagros. Esta se ubicaba en el pasadizo central, estaba cerca a nuestra habitación y a la de los rehenes de la policía. A esa hora rezaba una oración y luego me retiraba a mi habitación para tratar de descansar. A las 9 de la noche era la hora del descanso. Todos teníamos que estar recostados en el piso y con las velas apagadas según la disposición de Serpa Cartolini, y esta tenía que cumplirse con la finalidad de evitarnos problemas con los emerretistas. Los terroristas nos habían prohibido conversar después de esa hora. Cada rehén debería estar en su habitación en posición horizontal, supuestamente dormidos hasta el siguiente día. Me sorprendía cómo algunos de mis compañeros conciliaban el sueño fácilmente. Solo éramos algunos los que permanecíamos despiertos. Uno de ellos era el comandante Alberto Heredia. En ocasiones lo veía a través de la luz de los reflectores que alumbraban la calle, con sus ojos abiertos pensativo observando el techo. El comportamiento de este compañero de habitación fue digno de aplaudir. Siempre estuvo apoyándonos en aspectos de inteligencia y en la parte logística. A partir del toque de silencio, hora en que nadie debería de levantarse ni para ir al baño, las noches se hacían interminables. Recuerdo que cada noche, al estar recostado sobre la colchoneta, se me venían tantas memorias vividas a lo largo de mi vida. Recordaba mi niñez y juventud en mi querido barrio porteño de Chucuito, en el Callao. Los buenos amigos de la calle Ucayali, las palomilladas, el fulbito que jugábamos mañana, tarde y noche, llegaban a mí
Llegaban a mí el recuerdo de los grandes amigos de aquellos momentos y también de los que eran medios belicosos. Otros días pensaba en mis estudios realizados en la gran unidad escolar 2 de mayo del Callao del colegio, el colegio de Velotero. Recordaba a mis compañeros de estudios de la sección A, sí. Venía a mi mente las anécdotas vividas en la escuela militar de Chorrillos, los compañeros de promoción, las fiestas, las bromas de los cadetes, los amigos y camaradas de armas con los que laboré en diversas unidades a lo largo y ancho del país. Pensaba en mi familia, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanas, mis cuñados y mis cuñadas, mis suegros y toda mi familia en general. Me preguntaba cómo estarían ellos sufriendo por la difícil situación en que me encontraba. Así pasaba las horas tras horas hasta que me quedaba dormido. Pienso que nadie se me escapó. Pienso que nadie se me escapó de la mente. De todos me acordé, incluso de los jefes que había tenido, buenos y malos. Cada terrorista portaba una radio, la misma que le servía para tener una comunicación interna y dar cuenta de las novedades. Nuestros captores ingresaban en forma inopinada a nuestras habitaciones en hora de la madrugada. A veces solo se escuchaban los pasos de una ronda cercana. En ocasiones se oían ruidos en el techo, por lo general cuando nuestros captores se colocaban nuestros captores colocaban pancartas alusivas a la MRTA. Había noches en las que las horas transcurrían y yo me quedaba despierto toda la madrugada. Muchas veces me levantaba clandestinamente y me dirigía a los servicios higiénicos con la finalidad de observar por la ventana los movimientos del personal policial que cubría el servicio de guardia en los perímetros de la residencia. Había otras veces que me fumaba entre 3 y 4 cigarros en forma consecutiva, sentado sobre el borde de la tina del baño. O también me ponía a pensar y cerraba los ojos, recordaba lo que estaba viviendo y me daba cuenta que era un sueño del que yo quería despertar. Luego los volví a abrir y me daba cuenta de que todo era real y que no sabía en qué terminaría. Así pasaban las horas y solo me quedaba una opción, la misma de siempre: retirarme a mi habitación para tratar de descansar, lo que resultaba casi imposible. Los peores días de convivencia dentro de la residencia constituyeron los primeros 15 días debido a la amenaza de muerte inminente. No sabíamos qué planeaban los terroristas en los siguientes días y cuáles eran sus intenciones con respecto a nosotros. Era obvio que el número de rehenes sobrepasaba la capacidad para albergarnos dentro de la residencia. Como mencioné anteriormente, no había espacio para acomodarse y descansar. No había espacio para acomodarse y descansar, en particular en horas de la noche. A pesar de todo, desde un inicio, la convivencia entre rehenes tuvo un matiz de integración y hermandad. Prevalecía el compañerismo sobre los intereses personales y logramos conformar un grupo humano sólido y fuerte, listos para luchar contra esa masa del mal llamada MRTA. Todo esto nos ayudó mucho a sentir que los días pasaban más rápido. Desde un comienzo, nuestros captores trataron de mantenerse a distancia con respecto a nosotros. Con los meses, algunos de ellos empezaron a mostrar cierto respeto a los rehenes, especialmente a los que vestíamos el uniforme. Pero se transformaban en energúmenos capaces de matar cuando se presentaban situaciones tensas con el gobierno o nosotros. En diversas oportunidades permanecían durante horas en nuestras habitaciones con la intención de escuchar nuestras conversaciones y observar nuestro comportamiento.